Bien, voy a grabarlo. ¿Me ponen atención? Eh, Aquí queremos calcular el empuje lateral. Ya el ejercicio, ya vimos el tema, ahorita solo es el ejercicio. El empuje que esta tierra va a generar sobre el muro, ¿verdad? Las presiones que se van a ir generando van a ir generando un esfuerzo efectivo. Si recordamos la clase de suelos, el esfuerzo efectivo queda igual al peso volumétrico del suelo por la profundidad que se iba teniendo. Pero aquí ya afectamos por un factor, ¿verdad? Para el muro, que sería caso O, que es igual a 1 menos seno del ángulo, o el factor OCR, al seno del ángulo, ¿verdad? Siempre tenemos este aquí. Que es el Over Consolidated Ratio, ¿verdad? El OCR, les decía yo, que dependiendo si está sobre consolidada. ¿Sí? Entonces, que en este caso la ejercicio nos dice que es igual a 1. ¿verdad? Entonces, y el ángulo que nos dan es de 30. Entonces, seno de 30, cualquier número elevado a cualquier número de 1 es 1. O sea, 1. Seno de 30 es 0.5, 1 menos 0.5, 0.5. Entonces, el factor caso O es 0.5. Entonces, tenemos las tres profundidades, que sería de los estratos que tengamos aquí, donde el nivel freático está ubicado a una profundidad de 2.5. Que cada uno tiene su propio peso específico, su ángulo y su cohesión. Se ven que son arenosos, ¿verdad? Granulares, porque la cohesión es igual a 0. Entonces, aplicamos. La carga, no hay ninguna carga arriba, no hay ningún edificio, ninguna porción de tierra, nada. Entonces, esta carga se nos hace 0. A la primera profundidad del esfuerzo efectivo, el esfuerzo total, perdón, que tendríamos ahí, sería el K sub O por el esfuerzo. Que en este caso, como no hay nada de esfuerzo, sino que solo la carga que estaría arriba, que no está, pues es 0 en el primer caso. En el segundo caso, sería el esfuerzo, todos son por el esfuerzo. ¿Cuál sería el esfuerzo en el segundo caso? El esfuerzo en el segundo caso, que sería en este punto de acá, solo es del suelo, y es de un solo seco. Entonces solo sería H por el peso volumétrico, ¿verdad? Pero con el factor K sub O. Recordemos que este K es 0 porque no, esta U es 0, perdón, porque no viene nada extra. Entonces 0. Vimos acá, entonces nos queda 0.5 más 0, por 0, perdón. ¿Cuánto es el peso volumétrico? 16.5 por 2.5. Y nos queda 20.62. Entonces venimos nosotros, empezamos en 0 y graficamos a la altura de 2.5, 26.62. Ok, todo eso a escala. Y lo hice un poquito al ojo, pero es a escala. Y luego vendríamos a la segunda profundidad, a la profundidad de 2.5. A esa profundidad de 2.5, que serían generalmente 5 metros. ¿Qué va a tener encima de esfuerzo? Encima de esfuerzo o de cargas va a tener el tramo de arriba más el tramo del mismo, ¿no? Pero el tramo del mismo está saturado de agua. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al mismo caso O, el factor modificador, la carga extra que no tiene, el peso del de arriba, más el peso de él, pero con el peso volumétrico ya modificado. Y el peso volumétrico modificado es el saturado menos el del agua, ¿verdad? Que en el del agua tenemos 9.81 kilonewtons por metro cúbico. Bien, entonces, venimos y lo calculamos, que sería el acumulado. ¿Cuál es este? Este es este de acá, ¿verdad? El acumulado al anterior más el del tramo. ¿Y el del tramo cuánto sería? Sería 0.5, que sería el caso O. La delta del saturado, ¿cuánto es el saturado? 19.3. Menos el del agua, 9.81. ¿Por cuánto? Por 2.5. Entonces, lo multiplicamos aquí y nos queda ¿cuánto? 32.4835. ¿Ok? ¿Se ve bien? Sí. Entonces, venimos y lo graficamos. Ahora aquí hacemos otra área que solo es del agua. Este solo es del agua. ¿Cuál es la profundidad del agua? Aquí está el nivel freático. Entonces, como aquí está el nivel freático, solo sería multiplicarlo, el H que tiene agua, por el peso volumétrico del agua.
que en este caso sería 2.5 por 9.81, y que nos da 24.53. Entonces, este punto 24.53 estaría ubicado acá. Luego, generamos las áreas. ¿Cuántas áreas nos quedan? Básicamente nos quedan 4 áreas. ¿Por qué? Nos quedaría una área aquí arriba, nos quedaría otra área cuadrada acá, otra área aquí y otra área acá. Cada una de estas áreas tiene un centroide, ¿sí? Entonces, el centroide de esto está ubicado a un tercio de la sección. Estaría aquí, de la 1. El centroide de esto es la cruz total. Sería acá, que sería de la 2. Esta, acá, que sería de la 3. Y esta, acá, que sería de la 4. ¿Sí? Entonces, esos serían los 4 áreas con los 4 centroides. Ahora, cada una de ellas va a generar un empuje sobre el muro. La fuerza de esto va a estar ubicada aquí. La fuerza de esta va a estar ubicada aquí. La fuerza de esta va a estar ubicada acá. Y la fuerza de esta va a estar ubicada acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Lo que tengo que hacer es sacar las zetas de cada uno de ellos, sacar las áreas de cada uno de ellos y multiplicarlas para encontrar mi fuerza resultante. Ya lo que les explicaba en la clase la vez pasada. Entonces, para ello, vamos a sacarlas por aparte. Bien, voy a tomar aquí una pausa. Listo. Entonces, en la última parte, ¿qué es lo que hacemos? Ubicamos los centroides de cada uno de ellos, fijándonos que el área 3 tiene la misma altura, diferente base, pero misma altura que este triángulo. Por tanto, estas dos tendrán la misma distancia o y barra desde el suelo, porque estamos todas con relativos al fondo de la base, tiene que ser un punto relativo, serán iguales. Esta será un poquito más grande, y la y barra de esto, tener cuidado porque es toda esta. Entonces, sacamos las áreas. Las áreas van a estar dadas por su base. ¿Cuánto es la base de esta? 20.623 de este triángulo. ¿Y cuál es su altura? 2.5. El área de esta, la base, ¿cuánto es? Coincide con la misma de aquí arriba, 20.623. ¿Cuánto es su altura? 2.5. ¿Cuánto es la altura de esta? 2.5. ¿Cuánto es su base? Aquí tenemos que hacer una resta. Tenemos que restarle a 32.4875 menos 20, nos va a quedar esta distancia de acá. Entonces tenemos las áreas. Después de las áreas tenemos los y barra. Los y barra para esta es un tercio de la altura, que sería 2.53, nos queda 0.83. Ojo, pero 0.83 solo es un pedacito de aquí. Yo quiero todo esto, que sería 0.83 más esta parte de aquí abajo también. Entonces, luego para esta otra de aquí, sería esto entre 2, que sería 2.5 entre 2, y nos queda 1.25. Y para esto lo que comparten sería 2.5 entre 3, nos queda 0.83 para ambos. Ya tenemos los 10 barras. Luego las áreas las calculamos tal cual. 2.5 por 20.72, como es un triángulo, entre 2. Base por altura entre 2. Base por altura, base por altura. Base por altura entre 2, 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 las calculamos y luego encontramos la sumatoria de todas ellas. 25 más 51 más 14 más 30 nos queda 122. Esta es la sumatoria total de las áreas. Y luego vamos a hacer momento de áreas. ¿Qué es momento de áreas? El área por el brazo. Entonces, el área por el brazo va a ser igual a 3.33 por 25.78 por 3.33. Y nos queda 85.94. Y lo mismo, 1.25 por 51 nos queda 64. 0.83 por 14 nos queda 12. 0.83 por 30 nos queda 25. ¿Sí? Sumamos, hacemos sumatorias de áreas por brazo. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener, lo que nosotros andamos buscando es una fuerza de empuje sobre este terreno que se llama peso
y que está a una distancia Z sub O del suelo, del punto de referencia que tenemos nosotros con la profundidad de 5 metros. Entonces, nosotros decimos que P sub O por Z es igual a la sumatoria de todas sus áreas con sus propias profundidades hasta el suelo, ¿verdad? Entonces, si nosotros despejamos, ¿qué es lo que nos quedaría? La sumatoria de las áreas entre P sub O nos quedaría igual a Z, despejando eso. Vas a dividir. ¿Cuál es la sumatoria de todas las áreas? Esto es P sub O, todas las cargas. Esas son todas las cargas. Sería P sub O. Y esa sería área por sumatoria de área por las 10 barras de cada una de ellas. Entonces, al dividir esto nos queda 1.53. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que la carga, voy a borrar aquí esto, que la carga de esto está dada a una profundidad, lo puedo poner paréntesis arriba, vamos a ver paréntesis acá. Es una carga de peso, o sea, de 122.83 kilonewtons y que está ubicado desde el fondo para arriba a una distancia de 1.53 metros. Y ahí termina el ejercicio y hemos encontrado el empuje lateral del suelo sobre el muro. Y eso es todo. Bien, entonces por último, aquí tendríamos el ejercicio que te habíamos hablado, solo para verlo un poquito en diagrama, cómo nos queda, un repasito. Tenemos las dos informaciones del suelo, una profundidad 2.5 y 2.5, o sea, de 5 del fondo que estamos analizando, que sería de 5 metros de profundidad. Luego venimos y encontramos a las diferentes profundidades, en la parte que está superior a la superficie, en la parte que está a la profundidad seca, y luego cuando ya está a la profundidad saturada, recordando que este sería el acumulado, ¿verdad? Que teníamos aquí. Luego nos quedaría el diagrama que hemos visto en la pizarra de esta forma, ¿verdad? Un poquito más claro, y nos quedaría el 20.63 que encontramos de la primera profundidad y el segundo de 32. Hacemos la separación de las áreas, que nos quedan 4 áreas, incluyendo la del agua, y encontramos cada uno de los Y para cada una de las áreas. Las áreas serían base por altura entre 2, porque es un triángulo. Sería 20.63 por la altura que es 2.5 entre 2. Y nos quedan kilonewtons por metro. ¿Por qué? El metro cuadrado se nos va con el metro. El área de uso es de un rectángulo, base por altura, y luego la sumamos. La sumatoria sería P sub O. Por último, hacemos lo de los momentos de las áreas. Nos quedarían cada una de estas con toda esta altura, esta con esta. Estas dos coinciden, la altura, y lo que andamos buscando es esto que está aquí. Entonces, los brazos que están aquí en resumen, los momentos, la sumatoria de los momentos, y luego hacemos el despeje que teníamos, que sería la sumatoria de momentos entre la P sub O, ¿verdad? Que nos quedaría la 1.53, que es la profundidad. Y nos quedaría la respuesta final como esta, que a una profundidad P sub O, una carga de P sub O de 122.83 kilonewtons por metro, porque es unitario, por metro, porque es unitario a medida que el muro se va profundizando hacia el fondo y más allá, pues nos quedaría eso, ¿verdad? Y a una altura de 1.53 desde la base. Y eso sí sería todo.